Pues no recuerdo de qué iba el comienzo de hoy. No me acuerdo de lo que iba a decir. Quizá algo que tenía que ver con el olvido y con los recuerdos. Pero siempre nos queda tiempo para el recuerdo, medio parafraseando esplendor en la hierba. Y siempre nos refrescará la memoria algo que no falla, que esté lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual, como ya sabéis, estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No hace falta que presentéis ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. No lo olvidéis. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual vamos a hablar, pues ya lo estamos diciendo, ya estamos adelantando algo a lo largo del comienzo del programa, porque hoy en Lloviendo Cine vamos a hablar del olvido y lo vamos a hacer con algo relacionado evidentemente con el mundo del cine. En concreto vamos a hablar de Los Olvidados, pero no vamos a hablar de la magistral película de Don Luis Buñuel, no vamos a hablar de la película del año 1950, etapa mexicana del director nacido en Calanda, Teruel. Aunque bien podríamos hacer, porque actores hay en esa película que podrían entrar en la categoría que va a protagonizar el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y ya sabéis que nos gusta mantener en el programa un poquito de suspense antes de decir el tema del cual vamos a tratar. Pues el programa, iba a decir la película, va de olvidos, de actores, de actrices, de actores olvidados, de actrices olvidadas. Pero ¿en qué sentido viene al programa de hoy de Lloviendo Cine ese olvido y esos actores y esas actrices? Pues vamos a poner un símil culinario. Tienes todos los ingredientes preparados hasta el punto de que ya tienes las manos en la masa. Pero llega un momento en el que dices, aquí me falta algo, aquí me falta un ingrediente. ¿Y cuál es ese ingrediente que se te había olvidado? Pues a lo mejor no era el más importante. Las recetas han cambiado y ya no se usa ese ingrediente en la cocina actual, cuando en el pasado quizá era de lo más granado. Sí que nos estamos poniendo vintage, pero no es para tanto, aunque también podríamos hablar de actores y de actrices de otros tiempos en el programa de hoy de Lloviendo Cine. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de actores y de actrices efectivamente olvidados. Y vais a entenderme a continuación. Se hacen listas, se hacen muchas listas. Los 10 mejores actores, el top 10 de los mejores actores de reparto. Y de hecho hemos realizado en Lloviendo Cine alguna que otra lista de ese tipo. Se hacen muchas listas y después de hacerlas dices, bueno, ha salido Marlon Brando, ha salido Paul Newman o ha salido tal y cual. Y de repente, con todos los nombres que han salido en la lista, va alguien y te dice, oye, ¿y tal actor? Y tú entonces dices, oye, pues sí, es verdad, no me acordaba, se me había olvidado ya. Y efectivamente, ese actor resulta que es un grandísimo intérprete, pero que de buenas a primeras, por arte de vivir lo que desaparece de la memoria, desaparece de esa elección de mejores actores o simplemente de actores de una época, que incluso puede ser la actual. Por eso digo, no os asustéis por la música que estamos empleando en este momento, porque ya lo veréis luego, hay actores olvidados en el cine actual. Se trata, en definitiva, no obstante, no os creáis, actores conocidos. Sus nombres incluso pueden serlo y son reconocidos. Pero ya hemos dicho antes, hacemos una lista y sus nombres no nos vienen a la mente de manera inmediata. De buenas a primeras salen muchísimos otros de nuestras bocas. Estos actores y estas actrices olvidados
bien podrían recibir el nombre en ese sentido de actores del así fulanito, así menganita. Y entonces te das cuenta del error, te das cuenta del olvido. Te tendrían que haber venido a la cabeza antes esos nombres. Si se me apura y por si lo estáis pensando, no va a ser un programa per se de qué fue de, aunque en algunos casos, ya lo veremos, están al borde del mismo. Porque no ese es el objetivo en el programa de hoy de Yo Viendo Cine. El objetivo no es decir qué fue de tal actor, sino más bien por qué ese quizá qué fue de. ¿Por qué ese olvido? Porque claro, te acuerdas de esos nombres y te dices, ¿cómo me he podido dejarlos fuera? Y ya no digamos si son recordados o reconocidos a la hora de los premios o de las nominaciones. Para más Inri, algunos de ellos han podido estarlo y lo fueron en el pasado. Pero ya no nos acordábamos. Es cuando vemos sus nombres en aquellas listas y decimos, ahí va, pues sí estuvo nominado a tal o cual premio. Ahora nos acabamos de enterar. Y de esos casos hay muchos. Hay más de uno. Y en algún que otro programa de Yo Viendo Cine hemos caído en la cuenta. O somos muy olvidadizos o hay demasiados datos olvidados en la historia del séptimo arte. Pues aquí, dado el carácter reivindicativo y reivindicador de Yo Viendo Cine, va a ser el momento de reconocerlos. O más bien, vamos a hacer que sean reconocidos. Nunca, mejor dicho, vueltos a conocer. Re-conocidos. Que sean reivindicados y hasta recomendados. Y lo vais a ver. En la mayoría de los casos se trata de actores entrañables. Casi con decir los nombres está dicho todo. Con ello se justifica que se eleve la injusticia de su olvido. Y algunos de esos nombres no son recientes, son más bien de otros tiempos. Pero no solo están olvidados desde el punto de vista actual, por ser actores de otras décadas. En ese caso, casi nos llevaría a un peligroso que fue de, sino que ya en su momento, ya en el mejor momento de estos actores y de estas actrices, no se les reconocía o no se les tenía en cuenta todo lo que tenía que haber sido. Son actores que siempre están, pero que parece que no, pero están. Bueno, pues el programa de hoy de Yo Viendo Cine va a suponer el mejor remedio para el olvido, el mejor remedio contra el olvido. Nos vamos a encargar de que haya otro tipo de ejercicio de memoria histórica. Y es que he dicho antes la palabra entrañables y en algunos casos lo son. Son nombres entrañables. Son artistas de esos con los que estás a punto de echar una lagrimita cuando te acuerdas de ellos, cuando salen del olvido y cuando te vienen a la mente. O cuando los ves en una película. Que de primeras no te sabes el nombre, pero los has visto 1000 veces. Y siempre han estado ahí. Son de esos actores que no te fallan nunca. Y hemos dicho que no hace falta irse a tiempos inmemoriales para encontrar a este tipo de actores. Pero si hace falta, lo vamos a hacer. Porque nos podemos ir hasta el cine mudo. En este caso sí, porque ha pasado bastante tiempo. Los nombres han ido quedando un poquito al margen del camino. Pero en su momento eran bien conocidos. Evidentemente, no son ni los Harold Lloyd, ni los Oliver y Hardy, ni los Chaplin, ni los Buster Keaton. Eran otros. Los subalternos, los que participaban en sus películas. Esos señores que se tomaban una sopa en un restaurante al cual acudía de Strangis Charlotte, o esos tipos con los que se tropezaba a la vuelta de la esquina y que aparecían no se sabe muy bien de dónde. ¿Os van viniendo a la mente? Pues esos actores tenían nombre y con el tiempo se nos han hecho la mar de entrañables, como por ejemplo Snoop Pollard.
Snoop Pollard trabajó con Chaplin, pero con quien más trabajó y cómo fue con Harold Lloyd. Vamos, en los cortometrajes, en las historietas que protagonizaba el bueno de Harold estaban Harold Lloyd, la chica de la que se enamoraba, que solía ser Bebe Daniels, y luego Snoop Pollard, el tercero en discordia. Snoop Pollard era uno de esos tipos que nunca llama la atención, que tenía un aspecto como de haberse recién levantado, y si se me apura, parecía que andaba un poquito siempre pispaillo. Pero el gran distintivo de Snoop Pollard no era eso, sino su gran y enorme y caído mustacho, un bigote de armas tomar y que parecía que crecía en cada película, en cada escena, en cada momento. Esos bigotes de atrezo postizos que tanto furor hacían en el cine mudo. Esos bigotes y esas barbas, total y absolutamente caricaturescas, muy de burlesque. Claro, ya que no podían hablar, a los actores había que caracterizarlos de alguna manera. Tenían que expresar pues con apósitos, con bigotes, con falsas barbas o con actuaciones hoy vistas un poquito teatrales. ¿Qué os creíais? ¿Que Charlie Chaplin o Groucho Marx eran los únicos que se tintaban el bigote? Pues en ese sentido eran unos más. Algunos se lo tintaban y otros se colocaban un apósito. Pero en la mayoría de los casos, esos bigotes eran de mentira. Hasta tal punto que si tú ves una fotografía del Snoop Pollard original o del actor en cuestión en el original, no lo reconoces ni aunque te confirmen al 100% que ese actor es Snoop Pollard o cualquier otro. Vamos, que si te encontrabas a Snoop Pollard, o mejor dicho, a Harold Fraser en La Cura del Pan, no caías en que estabas ante uno de los actores en la época más reconocidos del mundo del cine. Porque ya decimos, traemos hoy a Snoop Pollard porque hoy en día sí que es un actor al que todos hemos visto, al que todos seguimos viendo, pero que también sigue siendo un actor sin nombre. En este caso solo un rostro y solo un mostacho. Y también por lo que digo, porque no es uno de los grandes nombres del cine mudo que nos vengan primero a la mente, cuando realmente lo fue. Fue uno de los grandes del cine mudo y en su época fue reconocido, evidentemente. Si viene al programa de hoy de Yo Viendo Cine, es por recordarle. Detrás de Chaplin, detrás de Keaton, detrás de Harold Lloyd, o más bien, a su lado, estaba gente como Snoop Pollard, o como Eric Campbell. ¿Y quién es Eric Campbell? Pues un señor que en apenas una decena de cortometrajes se hizo con un rostro más que con un nombre para toda la historia del cine. Eric Campbell es ese, efectivamente, ese señor de aspecto orondo y de barba interminable que era el rival de Chaplin en esas historias en las que Chaplin o Charlotte intentaban ganarse los favores de la chica, de Edna Purviance. Pues el personaje de Eric Campbell era el que intentaba robarle a la chica. Aunque más bien habría que decir que era Chaplin el que intentaba robarle la chica a Eric Campbell. Y de ahí el enfado de ese señor orondo y de largas barbas, que tan solo participó, ya decimos, en una decena de cortometrajes con Charles Chaplin. ¿Y por qué? Porque el señor Eric Campbell falleció demasiado pronto. Pilló una depresión de caballo por culpa de la muerte de su mujer y un accidente automovilístico se nos lo llevó. Pero para la posteridad está el recuerdo. Ahí está, con tan poquitas participaciones con Charlie Chaplin, ha quedado para siempre como ese señor de la larga barba, que se llevaba todos los revolcones habidos y por haber, y que finalmente siempre acababa derrotado. Que no siempre llevaba esa barba, aunque para siempre lo tenemos asociado a ese furibundo ser de aspecto casi demoníaco. Y no confundir a Eric Campbell con Max Swain, otro de esos actores, podríamos llamarle de la factoría Chaplin, de la factoría Charlotte, con otra de esas caracterizaciones peculiares, en su caso, con otro gran mostacho, que no solo actuó con Chaplin, que por cierto, era el rival de Chaplin en La Quimera del Oro, en aquellas inolvidables escenas encerrados ambos en una casa de las montañas. Pues no solo eso,
el señor McSween protagonizó sus propios